Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo prepararte para una reunión o congreso virtual donde tengas que hacer de moderador o de ponente. Si das videoconferencias a menudo, ponte al día y envía imagen y sonido de calidad. Antes que nada, vamos a repasar el material más adecuado. Un ordenador conectado a internet por cable. La señal siempre será más estable que la del Wi-Fi, menos problemas de cortes. Una webcam HD. La que viene integrada en el ordenador os puede valer, pero una externa siempre os dará mejor resultado. Os dejo un enlace con una de las webcams más recomendadas del mercado. Merece la pena. Unos microcascos. Los del móvil pueden ser una opción, pero os dejo otro enlace con unos de alta calidad y precio asequible. A veces no puedes escoger desde dónde te conectas, pero intenta siempre que sea una habitación silenciosa y con mucha luz, si puede ser natural. Queremos verte bien y sin sombras. Como decía, es bueno usar la luz natural, así que una ventana puede ayudar bastante, si sabes cómo. Lo importante es que siempre la luz nos venga por delante o un poco de costado, porque si la luz natural nos viene por detrás, ya veis lo que pasa. Puedes reforzar la iluminación con lámparas que tengas por casa, incluso comprar algunas por internet, como estos típicos aros de luz, que van muy bien. Eso sí, siempre que uséis iluminación artificial, la ponéis o enfrente o un poco de lado, pero nunca completamente a vuestro lado y, por supuesto, nunca detrás. Este es el plano que buscas. Vamos a ver cómo conseguirlo. A menudo un fondo neutro es la mejor solución. Primero, asegúrate que la webcam esté a la altura de tus ojos. Es habitual que si usas un portátil la cámara quede un poco baja, y eso nos lleva al típico plano de papada, más techo, más luces. Mal. Utiliza libros o cualquier otro elemento para levantar el ordenador, dejarlo a la altura de tus ojos y luego moviendo la tapa, pues puedes dejar el plano más o menos así, un poco de espacio por encima de tu cabeza y mostrándote justo por encima del pecho. Y recuerda que no solo te vemos a ti, sino también a lo que tienes detrás. Piensa si la audiencia necesita saber que tienes hijos, trofeos de caza o peluches. Seguramente es una información que no necesitan y que además puede distraer la atención de lo realmente importante, tú. Así que haz limpieza y prepara un set bien arregladito. Como te he dicho, es importante estar en un espacio tranquilo y sin ruidos, y que uses microcascos. Si usas los altavoces puede haber problemas de realimentación, ecos, etc. Además, la calidad de sonido del micrófono del ordenador suele ser muy baja y produce reverberaciones muy incómodas para el espectador. ¿Qué? ¿Nos vamos al Zoom de turno? Independientemente de la plataforma que uses, una vez dentro de la sala o la videollamada, es posible que tengas el micrófono apagado, incluso la cámara. Actívalos mediante los ajustes que hay en cada icono. Si puedes, haz una prueba para asegurarte de que todo va bien. El icono de micrófono te dirá si está llegando tu voz. Asegúrate, eso sí, que sea mediante el microcasco y no mediante el micro del ordenador. Para hacerlo simplemente tienes que comprobarlo bien en los ajustes. Y ya está. Ahora es importante que recuerdes que tienes a toda tu audiencia en este agujerito, la cámara. No caigas en la tentación de mirar a tus interlocutores en la pantalla. Eso sería como hablar con alguien y en lugar de mirarle a los ojos, mirarle al pecho. Mal. Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Acuérdate de repasar bien luz, cámara, sonido y plano antes de entrar en cualquier videoconferencia o congreso virtual. Nos vemos pronto.